A ver. ¿Cómo que hay diferentes clases de números? ¿No todos son números y ya? Bueno, en realidad para el matemático tenemos que tener como clases de números para saber dónde estamos trabajando. Y por ello es que existen los números naturales, enteros, racionales, reales y demás. Pero a ver, ¿cómo es que hay diferentes clases? Diferentes grupos de estos números mismos. Y es que nosotros normalmente pues siempre ocupamos todos los números porque siempre nos lo dan así. Te dan los números naturales, te dan los números que son de contar, los normales, e incluso los podemos hacer con nuestros dedos, como 1, 2, 3, 4, 5, demás. Luego nos dan los negativos para hacer sumas y restas y así es como nos enseñan un poquito a sumar y a restar. Luego a multiplicar igual que son sumas, pero también nos arrojan luego las fracciones como un cuarto cuando cortamos algo, un chocolate que lo queremos repartir tal vez entre 4 personas o algo así. Entonces nos dan todos los números de un jalón sin decirnos que en realidad también los podemos clasificar y separar por sus propiedades. Por ejemplo, los números de contar inician desde el 0 o desde el 1. Hay un debate ahí, pero yo los dejo desde el 0. Entonces, inician desde el 0 y después avanzan solo un entero más, como si le estuviéramos sumando solo uno. Entonces es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Pero aquí sucede algo muy bonito, y es que los enteros podrían parecer el doble, pero no lo son. Es decir, los naturales son del 0 para adelante, o sea, el 1, 2, 3, 4, todos los positivos, y los enteros son el 0 para adelante y también para atrás. Es decir, los negativos, los que nos ayudarían a restar, por ejemplo. Entonces, los números naturales solo son de los 0, 1, 2, 3, 4 en adelante y llegan hasta el infinito, pero los enteros podrían tener el 0, el infinito positivo y el infinito negativo. Entonces serían o deberían de ser más, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que no responderemos aquí, pero en otro video aclararé los infinitos de estos números. Ahora, después de los enteros, tendríamos que hablar de los racionales, es decir, las fracciones. Y los números racionales se refieren a todos estos números, es decir, los naturales o los enteros, más las fracciones que hay en medio, es decir, un cuarto, un octavo, 5 octavos, así, etc, etc, etc. Entonces se van como completando nuestra línea recta, que como si fuera una regla, nosotros podemos dividirlo entre solo enteros, como 1, 2, 3, luego dividirlo como un medio, 5 cuartos, y así, por ejemplo. Entonces los números racionales son los que van completando un poquito nuestra recta, pero no se completa del todo. ¿Cuáles son los números que faltan? Los números que faltan en realidad son los números irracionales. Y aunque parezca que son complicados en el nombre, en realidad son los únicos que no pueden ser racionados. En realidad, los números racionales son aquellos que pueden tener una razón, es decir, una ración. Si tú quieres dividir una madera en 5 partes iguales, estás haciendo una razón de 5 cada vez. Entonces los números irracionales son aquellos que no se pueden hacer en fracción, es decir, no se pueden racionar de manera equitativa. Es decir, por ejemplo, el número pi o raíz de 2. Aquí viene algo muy interesante. Y lo interesante es que raíz de 2 también es un número irracional. No lo podemos expresar como una fracción. La demostración es un poco sencilla y si lo quieren lo haré en otro video, pero por ahora créanme que no se puede expresar raíz de 2 con una fracción. Por ejemplo, este número sale de un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras lo único que dice es que a cuadrada, es decir, un lado al cuadrado más otro lado al cuadrado es igual al lado inclinado. Entonces, lo que sucede aquí es que si nosotros tomamos en cuenta que los lados del triángulo, que son los rectos, si esos lados valen 1, entonces sería 1 al cuadrado, 1, más 1 al cuadrado, 1 también, y la suma es igual a 2. Entonces c cuadrada es igual a 2, pero la raíz de 2 no se puede expresar. Los griegos sabían este resultado, y sabían que raíz de 2 no se podía expresar como un número fraccional o un número racional. Es aquí cuando se completa nuestra línea que siempre estamos ocupando de los números, es decir, los enteros, más los racionales, más los irracionales, en realidad hacen todos los números que serían los reales. Y es cuando podemos nosotros ir
si queremos averiguar dónde está X o el campo de X, hacia la derecha o hacia la izquierda, rellenando cada uno de los puntitos sin dejar huecos. Porque los números racionales y enteros dejan muchísimos huecos, como lo serían los huecos de la raíz de 2, o pi, o o números de ese estilo que son los más famosos. Es así que los números lo podemos clasificar en diferentes grupos, en los enteros, naturales, racionales, irracionales, reales, y de hecho también en los complejos, que ahí viene el número imaginario y... Pero eso sale de todo lo que nosotros queremos hablar en este video, así que lo veremos en otro. Hasta aquí Epiterra, hasta la próxima.